tema del día para la jornada de hoy es el siguiente. El gobierno nacional anunció que nuevos productos de la canasta familiar tendrán IVA. ¿Usted qué opina? Esa es la pregunta que planteamos hoy en redes sociales. Y saludamos al economista Juan Manuel Ramírez. Está con Ecos del Conveima. Juan Manuel, bienvenido a Econoticias. Buen día. Buenos días, Julio, para usted, para toda la audiencia. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, y la ciudadanía preocupada por lo que ha sido el planteamiento del gobierno nacional en torno a una reforma tributaria que se presentaría en marzo al Congreso de la República. El gobierno siempre justifica que es necesaria esta reforma tributaria, pero preocupa el tema de la aplicación del IVA a más productos de la canasta familiar. Sí, así es. El gobierno nacional está en este momento en un dilema, planteo yo, porque de una parte el déficit fiscal, o sea, ese escenario en el que los egresos, los gastos del gobierno nacional, sobre todo para sus programas sociales, viene creciendo frente a los ingresos que recibe. Recordemos nosotros que en este momento, en este gobierno, ya se viene liderando desde el comienzo una denominada ley de financiamiento, hoy reforma tributaria, y a 2 años posteriores, pues ese déficit se disparó como consecuencia justamente de la inversión que hubo que realizar para poder sobrellevar esta pandemia que apareció de repente. ¿Qué sucedió? Que la reforma tributaria anterior, en la que hubo un incremento de impuestos notorio sobre diferentes sectores, entre otros la clase media, pues no fue suficiente y ese déficit fiscal se acrecentó para poder sobrellevar las ayudas a empresarios, para poder llevar los subsidios a los programas sociales durante pandemia y por supuesto poder iniciar el proceso de vacunación. Hoy no se conoce un proyecto, Julio y toda la mesa. Hay que decirlo, no se conoce el proyecto. Lo que sí se ha dejado entrever es que esa reforma tributaria que se radicaría en marzo tendría principalmente 2 componentes. Uno, una afectación sobre las personas que se encuentran jubiladas, pensionadas, y esto es lo que ha generado una alerta, porque serían pensiones que estén desde los 3 salarios mínimos en adelante, y eso por supuesto afectaría por lo menos a 2 o cada 3 de 10 personas que están jubiladas en Colombia. Primer tema. Y el segundo, que afecta mucho más todavía, o tiene más preocupación sobre los colombianos, tiene que ver con el aumento del IVA en la canasta familiar, 19% para productos en general que por supuesto son del consumo masivo de los colombianos, y esto básicamente en plata blanca lo que genera es un encarecimiento de los productos, y lo que preocupa es que ese encarecimiento afecte el acceso para las personas de clase media hoy a los productos de la canasta familiar. ¿Cuál es la gran preocupación, Julio? Con esto cierro este punto, y es que pues están diciendo en gobierno que en todo caso se ampliaría esa devolución del IVA, que hoy es de 1 millón de personas a 2 millones de personas. Y lo cierto es que hoy lo que se cree es que serían más de 2 millones de personas las que requerirían esa devolución del IVA, porque lo que sucede en Colombia es que la clase media tiene un gran fragmento que es una clase media vulnerable, o sea, personas que de alguna manera no se consideran pobres, pero lo son en la medida que su ingreso es un ingreso relativamente bajo. Entonces, pues hoy hay especulación frente a cuál sería el escenario de la reforma tributaria, pero lo cierto es que la estrategia pues ha sido objeto de críticas en la medida que apunta a ampliación de la base, digamos, del IVA hacia la canasta familiar y por otra parte el tema de los jubilados. Sí, Juan Manuel Ramírez, se ha convertido en que prácticamente cada gobierno hace entre 1 y 2 reformas tributarias, o las llaman como este gobierno ley de financiamiento, y usted ponía el ojo sobre un sector económico, el que llamamos que queda en el sándwich, el estrato 3 y hasta el estrato 4, que ha sido bastante afectado, no solo en medio de la pandemia, sino siempre que se hacen este tipo de reformas. Sí, Julio, mire, hay un tema que Colombia logró cambiar desde la medición de la pobreza. Antes hablábamos de pobreza monetaria, que era una pobreza que se daba cuando usted tenía ingresos desde cierto punto hacia arriba. Entonces usted decía, una persona o una familia de 250.000 pesos en adelante dejaba de ser pobre. Hoy es menos, hoy está sobre los 180.000 pesos, y lo que se dice es que dejan de ser pobres en la medida que, además de recibir esos ingresos al mes, tienen acceso a educación pública, a salud subsidiada, por supuesto, a programas sociales en diferentes escenarios, subsidio a la tasa de interés de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hoy
pues venía siendo positivo en la medida que las personas superaban ese promedio de ingresos. El problema que se da es que tenemos una clase media que es frágil y es que fácilmente está entre esa línea que pues todos sabemos es una línea pues difícil, porque pues una persona con 180,000 o 250,000 pesos al mes pues no alcanza a cubrir sus gastos mínimos. Entonces cuando usted tiene en Colombia una clase media tan mínima y la vuelve objeto de una reforma tributaria, por supuesto que usted expone al país a profundizar sus niveles de pobreza en un momento tan difícil como este. ¿A dónde quiero llegar? A que hacer una reforma tributaria, si no tiene los componentes apropiados, que son evasión como principal punto de trabajo. La evasión en Colombia es altísima. Si uno lograra disminuir la evasión, se ahorraría una reforma tributaria, junto con las exenciones. Ahora lo explico un poco más en detalle. Junto con estímulos para la formalidad. Es que los niveles de informalidad en Colombia son grandísimos porque hay estímulos a la informalidad, porque ser formal es costoso y por supuesto reducir el tamaño del Estado. El Estado ha venido creciendo, el gasto de funcionamiento ha venido creciendo y eso hace que pues cada vez tengamos más gastos. Entonces, si uno lograra hacer una reforma tributaria que no contemplara un impacto tan fuerte sobre la clase media, que insisto es tan frágil, en este momento en el que los niveles de desempleo están creciendo, en el que las empresas están al borde de la quiebra, muchas y muchos sectores afectados por los cierres obligatorios y pues hay que decirlo de alguna manera necesarios en medio de la pandemia, sino que pensara más en lograr que las grandes industrias, por ejemplo un sector financiero, que son sectores que tienen grandes utilidades, tuvieran un aporte o como dicen algunos, un esfuerzo tributario mayor y menos en el caso de la clase media, creo que lograríamos pensar en la reforma tributaria apropiada para el momento. Pero en esta coyuntura que estamos viviendo puede ser peligroso una reforma tributaria porque lo que haría es acortar un poco más esos ingresos de la gente y como le digo, pudiera profundizar los niveles de pobreza que hoy deben estar creciendo, por supuesto, como consecuencia de el aumento del desempleo, porque hay empresas que han recortado sus puestos de trabajo como es natural y otras que han visto afectados sus ingresos, porque algunas personas han cambiado a empleos que tienen unos menores niveles de remuneración. Sí, Juan Manuel, pues quiero agradecerle su diálogo a esta hora con Econoticias de Ecos del Comimo. Como usted lo dice, pues hasta ahora hay muchas especulaciones, pero no hay un proyecto oficial y más adelante profundizaremos. Sin duda, como usted lo plantea, en la coyuntura que tiene el país es bastante peligroso y delicado lo que podría traer una reforma tributaria si no se disminuye el gasto público, si no se aumenta el control sobre la evasión y se revisan bien esos puntos que realmente son los que afectan el recaudo en Colombia. Gracias por estar con nosotros, Juan Manuel. Julio, usted lo ha resumido muy bien. A ustedes muchas gracias y un saludo especial para todos los tolimenses, por supuesto.